El género del terror ha evolucionado brutalmente con los años. Desde el primer Alone in the Dark, pasando por los Clock Tower, a los Resident Evil y más recientemente los Resident Evil también. En el transcurso de los años, no solo los juegos han cambiado, sino que la audiencia que los juega también. Antes de empezar con el vídeo, suplico a los dioses del Olimpo, a los espectadores, que se suscriban. Os dejo mi canal de Twitch en la descripción, donde suelo ver pelis de Dragon Ball y jugamos a cosas interesantes. Y ahora mismo estoy viviendo mi primera vez en Hollow Knight. Si a un jugador con arrugas y pelo blanco le preguntas cuál es su juego de terror favorito, seguramente te diga que alguno de los primeros Resident Evil o de los primeros Silent Hill. Y si alguien te dice que le encanta Sweet Home, seguramente o es mentira o está muerto. Porque ese juego tiene más años que la Biblia. Pero si preguntas a esos que hacen bailes del Fortnite, tal vez te diga que le encanta el Outlast o los Five Nights at Eduardo. Y no hay nada de malo, la verdad es que están bastante guapos. Cada uno tiene sus gustos y no voy a ser yo el que niegue que esos otros juegos están bastante bien. La opresiva ambientación del Outlast o la tensión que te genera el tener que estar atento a todos los movimientos de los animatrónicos. Por no hablar de su historia que, bueno, ya no entiende ni el creador y parece sacada de Kingdom Hearts, pero los misterios que la envuelven la hacen ciertamente memorable. Pero volvamos al tema. Podemos ver la abismal diferencia que hay entre un Resident o un Silent y los Outlast o los Five Nights. Estoy usando estos dos últimos de ejemplos, ya que son dos de los que han revolucionado los juegos de terror modernos, por así decirlo. Si alguien no lo sabe, los Resident y los Silent tienen ciertas características de la época. Cosas como la cámara fija, el apuntado automático y el control de tanque. ¡Qué asco! Cosas que para el día de hoy son impensables de ver en un juego de terror moderno. Eran cosas de la época, hechas debido a la falta de potencia de la consola o simplemente que los mandos al principio no tenían joystick. Eran tiempos difíciles. Pero a su vez fueron modas, ya que se mantuvieron bastantes años. Todos los juegos de la época tenían esas características. Pero luego llegó en 2013 Outlast y lo petó muchísimo. Un juego que, pese a ser indie, ya no estaba limitado por una tecnología de la edad del cobre, poniendo de moda el terror en primera persona. Aunque sí, ya sé que no fue el primero, así que todo el mundo tranquilo. Pero al igual que en la época de Play 1 y Play 2, esos controles raros fueron modas, ahora la moda es ser un juego de terror en primera persona porque, mírame mamá, voy a la moda. La justificación de esta decisión fue que da más inmersión y bla bla bla. Que si bien es cierto, ya que podemos ver cosas como los Call of Duty que realmente favorecen a la inmersión, en los juegos de terror creo que es más un problema, ya que ignoramos algo que es fundamental, y es nuestro personaje. Suena tontería, pero es importante. Y de momento lo voy a poner en la pizarra de cosas para ver más tarde, y ahora vamos a hablar sobre diferentes sensaciones que pueden dar las perspectivas de la primera y tercera persona. Y es que hay momentos en los que la tercera persona se vuelve una herramienta. Los primera persona no pueden mover esta tercera entidad cinematográfica llamada cámara. Sin embargo, los tercera persona sí, cosa que puede hacer que ciertos momentos sean más inmersivos y que la tensión te suba por el body. Y para que lo veáis, voy a poner un ejemplo visual. Os presento un mismo escenario en Outlast y en Silent Hill 3. El escenario en cuestión es un pasillo de un hospital psiquiátrico, un ascensor al final del mismo pasillo y una silla de ruedas llena de sangre. ¿Cuál os ha dado más miedete? Tu cara de gilipollas, has. Si bien las perspectivas son importantes, ahora es el momento de hablar del tema de la pizarra. Mi subgénero favorito del terror es el terror psicológico, ya que profundiza en la psique de los personajes y eso es... En lo que se enfoca este tipo de horror es en los traumas e inseguridades de los personajes. El ver cómo estos son perseguidos y atormentados debido al arrepentimiento por una mala acción,
o las propias inseguridades que sienten, es simplemente arte. Y lo que favorece mucho a este tipo de horror es conocer al personaje. El hecho de verlo constantemente en pantalla ayuda a empatizar con él. El darle una apariencia, un nombre, un pasado, todo eso favorece a la experiencia del miedo psicológico. Un ejemplo fantástico que todos podemos comprender es Link, de la saga Zelda. Este es un personaje mudo. Bueno, no porque se pasa el juego gritando, pero ya me entendéis. Pero aún sin decir nada, es un personaje con el que todos nos identificamos. Lo apreciamos y empatizamos con él. Sabemos que es el héroe elegido y que se tendrá que enfrentar a cientos de obstáculos por su noble causa, generando que nosotros como jugadores nos preocupemos por él. Eso mismo se puede extrapolar a muchos personajes mudos. Sin embargo, volviendo al terror, no recuerdo el nombre del protagonista de Outlast, y creo que solo empaticé con él cuando le iban a cortar los huevos. Literalmente. Mi pene. No toques mi pene, tío. ¡Ah! Qué desagradable. Coño, Loquendo. Si estás vivo. ¡No puedes matarme! ¡Soy como una cucaracha! ¡No me muero, me multiplico! ¡Tengo a Dios de mi lado! Pero a ver, ¿a dónde coño quiero llegar yo con este mucho texto que acabo de soltar? Pues a que el terror psicológico está en decadencia. Ya no se profundiza en los protagonistas. Y es que ni siquiera están diseñados. Somos unas manos flotantes. Además que ahora cualquier cosa es considerado terror psicológico. Cualquier jueguito spooky lleva la categoría de terror psicológico, y sobre todo en Steam, que bueno, parece ya un chiste mal contado. Pero no quiero enrollarme con eso porque estaríamos 4000 años. Prefiero volver con mi panel Outlast, para remarcar que si bien fue el que puso de moda los juegos de terror en primera persona, no fue el primero ni de coña, ya que creo que ese mérito le pertenece más a Condemned o a Amnesia. Y bueno, un poco a Five Nights, y como olvidar al grandísimo Slenderman. Quitando que todos son juegos de terror, ¿sabéis qué tienen en común? Efectivamente, que son una mierda, que todos han sufrido el síndrome youtuber. Bueno, menos Condemned, que probablemente es el mejor de todos los que he dicho antes. Mediante YouTube iba creciendo, estos juegos se iban viralizando poco a poco, saliendo en un montón de canales como los del Rubius o Celen, y generando una especie de inflación, por decirlo así, que culminaría en que por X o por Y todo el mundo estaría hablando de esos juegos. Teorías, rumores, que sí una segunda entrega. Pero finalmente llegamos a la gota que colmó el vaso. Si Outlast lo petó y generó una oleada de juegos de terror en primera persona descomunal, lo que hizo este juego no tiene nombre. Llegó PT. Una demo que realmente no era ni una demo de lo que iba a ser el juego final, que sin comerlo ni beberlo explotó en fama, nuevamente gracias al fenómeno youtuber. Y tras ser cancelado, creó un gran vacío en los jugadores que tanto disfrutaron de esa corta pero intensa experiencia, naciendo luego una oleada de juegos clónicos de terror en primera persona inspirados en este. Allison Road, Visage, Madison, entre muchos más. El punto en común que tienen estos juegos es que es imposible empatizar con los protagonistas, sin profundidad alguna por lo que he dicho anteriormente, o dicen frases vacías y genéricas, como ¿qué ha sido eso? O mi favorita, el increíble ¿hola? ¿Hay alguien ahí? O sea, ¿cuál es el fin de esta frase? ¿Os imagináis que de repente aparece el fantasma o demonio de turno y te dice hey, sí tío, hola, estoy aquí, ¿vale? Que vengo a arrancarte el corazón, que me lo voy a comer porque me sale de la punta de la... ¿Cómo lo ves? Estos protagonistas tienen menos personalidad que una puta piedra. Miento, una piedra tiene más personalidad que ellos. O sea, mirad, esta piedra se llama Héctor. Di hola, Héctor. Y repito, no hay nada de malo en que os gusten estos juegos. A mí también me molan, y de hecho me he pasado hace poco Madison en directo. Además que ahora estoy experimentando en mis carnes Hollow Knight por primera vez, a la vez que vemos pelis de Dragon Ball Z. Así que me hacéis un favor si os suscribís y si os pasáis por Twitch, ya que si lo hacéis, os crece el pito. Yo no digo más. Seguimos.
Es innegable que los personajes de los juegos de terror modernos son más planos que el suelo. Y a ver, si bien Jill del Resident 1 tampoco tiene mucha profundidad, además de una voz un poco extraña, You're right. Barry, thanks for saving my life. no sé si es justo comparar un juego moderno con uno de los que perfeccionó el género del survival horror, en 1996. Así que nos vamos a acercar a 2001, con un juego indie poco conocido e insignificante llamado Silent Hill 2. Un juego que, bueno, habéis estado viendo durante casi todo el vídeo y según yo es perfecto, debido a que su terror es elegante. Aparte de la ambientación tan increíble de esta saga, pero lo que ensalza realmente este juego para mí y para la comunidad es su protagonista, en este caso James Sunderland. Un personaje del cual desde el principio conocemos ligeramente su pasado, sus motivaciones, objetivos, etc. Lo vamos viendo interactuar con otros personajes, mostrándose como es hasta que llega el clímax de la historia al final del juego, viendo cómo realmente es James. Sin embargo, en Layers of Fear, The Bridge Cars, The Mortuary Assistant, empatizas más bien poco con la persona que encarnamos. Se centran más en dar ese miedo primitivo, que es un ups, qué susto, o un leñes, qué feo, en vez de buscar profundizar un poco más. Os dejo unas palabras de Johan que lo reflejan bastante bien. Es más de sustos, no es psicológico. Vale. Es más de ¡buh! ¿No? Ok, entonces no pasa nada. A mí lo que me da miedo real es lo psicológico. Lo que me raya la cabeza es la ambientación y una trama que sea con terror psicológico. Si es simplemente de sustos, de ¡uy, un bicho! Bueno, me voy a cagar, pero luego me la suda para irme a dormir. Ahora, si es algo muy rebuscado psicológicamente hablando y que te come la cabeza y te hace rayarte, entonces lo paso peor. Pese a que he sonado un poco tiramierdas a los juegos de terror actuales durante todo el vídeo, quiero remarcar una pequeña cosa, y es que aún se crean juegos con esa esencia old school. Indies que entienden mejor que Konami lo que hace un buen survival horror, un buen juego, o incluso Capcom, que ha estado volviendo a sus orígenes con esos remakes y el futuro DLC de Resident Evil 8, que nos permitirá jugar al juego en tercera persona. Aún así, uno de mis juegos de terror favoritos es Song of Horror, juego que realmente es de hace unos pocos años y es uno con una historia tremendamente atrapante, con unos escenarios que ayudan a crear una atmósfera fenomenal, manteniendo cosas como la cámara fija y la tercera persona de esos juegos más clásicos, y haciendo que te preocupes ligeramente por esos personajes. Porque, mirad, este hombre de aquí es Daniel Neuer, un señor el cual lo ha dejado su mujer debido a que sufrió alcoholismo, pero por suerte lo ha podido dejar atrás y ha empezado una vida nueva. Y esto que veis aquí es el juego Madison, que básicamente estamos viendo la perspectiva de Luca. Un chico de 16 años del cual no sabemos mucho más. ¿Veis por dónde van los tiros? ¿Has dicho Luca? No. Loquendo. No. Mi polla con peludo. Por último, me gustaría hablar del síndrome Call of Duty. En una época muy oscura para los juegos de terror, una época en la que Silent Hill iba muriendo poco a poco, hasta convertirse en un pachinko junto a Metal Gear y Castlevania, una época en la que la gente elogió lo bueno de Resident Evil 4, cosa que hizo que Capcom nos diera el 5 y luego el 6. Que si bien son juegos divertidos, el terror es inexistente. Y pasan a tener una filosofía más de... En los old school siempre ha habido armas, pero nunca ha habido mucha munición, cosa que junto a la curación por objetos limitados hacía una combinación perfecta. Os pongo un ejemplo. Hay un pasillo con dos zombies. Estos están muy juntos y no te dejarán pasar de rositas, por lo que vas a recibir algo de daño casi seguro. Y tal vez incluso tu indicador de vida baje a rojo, cosa que es un problema. Pero a su vez, solo tienes balas de escopeta, un arma muy poderosa
y sus balas son más escasas que la de la pistola normal. ¿Qué hacemos? ¿Malgastamos mínimo 2 cartuchos que podrían significar una diferencia contra un jefe? ¿O corremos intentando evitarlos y si nos muerden nos curamos? Si bien es una situación peliaguda, hay que tomar una decisión, porque como dijo Pablo Escobar, plata o hierba. Esa no. Es cierto que yo uso la frase de que los juegos de terror antes molaban más, pero el hecho de que muchos de los juegos actuales te suelten en la típica casa encantada y no te digan cuál es el objetivo, perdiendo media hora o más sin saber qué hacer, no les suma puntos. Y lo peor es que seguramente tendrán la etiqueta de terror psicológico, cuando lo único que buscan es... Pero, como he dicho al principio, si a ti te gustan los juegos de terror modernos, perfecto. A mí también, y jugaré al próximo clon de PT que me mole porque amo el género. Pero no puedo evitar echar de menos cosas como los Silent Hill. Me harías muy feliz si te suscribes, das like, campanita y lo rulas con los colegas. También me podéis seguir en Twitch, donde hago directos, viendo películas de Dragon Ball Z y desvirgándome en Hollow Knight. Los que lo hagan se llevan una estatua de Dimitrescu a tamaño real. De nada. Muchas gracias y chau chau.